El viejo oeste, período histórico caracterizado por los bandidos, sheriffs, cabalgatas al atardecer y duelos con revólver. Una época ciertamente curiosa que ha sido aprovechada hasta el hartazgo en producciones hollywoodenses a lo largo de los años, explorando estos y otros tópicos en una infinidad de filmes bajo el sello del género conocido como western. Desafortunadamente, como todo género sobreexplotado en el cine, ha sufrido un proceso de inevitable decadencia y olvido en pro de nuevas narrativas y tipos de historias que atraigan a las audiencias y su exquisito dinero. Aún así, esta realidad no ha sido un impedimento para que en los últimos años se hayan realizado más de una historia buscando reinventar el tema y la idea detrás del mismo. Por nombrar algunas premisas se puede mencionar, el ubicar esta clase de historias en un contexto moderno, satirizar el género burlándose de sus clichés y tópicos más conocidos, introducir elementos de ciencia ficción que irrumpan con la normativa de esta clase de mundos, o en el caso del día de hoy, y personalmente como mi favorita, un clásico viaje del héroe como excusa para la búsqueda de identidad, usando el contexto del desierto, pistoleros, y un pueblo decadente en forma de un escenario que conforma esta puesta en escena, con la que se da pie a una conmovedora y épica historia con momentos que puedo considerar como cine. Sin más embrollos, es momento para hablar por lo que todos estamos aquí el día de hoy. Normalidad. Lo que todos vemos como una constante en nuestras vidas, ya sea en forma de una rutina, zona de confort, o imposibilidad al cambio. El equivalente de todo lo antes dicho en la vida de este camaleón es el teatro, donde usando la posibilidad de crear historias, se atribuye papeles con los que pueda brillar y disfrutar de la fama con sus amigos. En este momento, es cuando se nos muestra la realidad de su falso mundo, su soledad e inexistente identidad, donde a pesar de que trata de evadir esta situación con monólogos y nuevos papeles con los cuales mimetizarse, cae siempre con la misma piedra, no tiene un elemento que lo lleve a una genuina aventura y defina a los héroes que tanto disfruta interpretar. O tal vez sí, tras ser arrojado violentamente de su ahora antigua normativa a este nuevo mundo, se ve obligado a adaptarse rápidamente al mismo, a la vez que da inicio al viaje de su leyenda, sin olvidar presentarnos la problemática que estará presente en toda esta historia, el agua. Ahora sin su compleja red de sofisticados amigos, las comodidades de su anterior vida desaparecidas, y recibiendo la cálida bienvenida del desierto del Mojave, decide ayudar a un viejo armadillo atropellado, para solamente ser mandado a volar. Al final, sin tanto éxito en su labor de ayuda, decide tomar el consejo del armadillo ahora ya recuperado, y da inicio a su cruzada a través del desierto en busca del pueblo llamado Tierra, con la esperanza de encontrar agua, y tal vez, una conexión genuina. Tras largo rato bajo el abrasador sol del desierto, obtiene un golpe de realidad de lo que implica la naturaleza, esto en forma de dos grandes lecciones, la primera siendo siempre tratar de camuflarse, y la segunda, el entender que en este lugar no hay espacio para los débiles. Aún a pesar de las experiencias que casi dan fin a su vida, logra encontrar refugio en una tubería, en la que después de caer dormido, se nos da pie a un sueño, que se podría denominar premonitorio del destino que lo aguarda, pero que es cortado abruptamente por la salida de un gran torrente de agua en la zona donde se encontraba. Dicho accidente logra hacer posible su encuentro con un personaje de gran importancia para él durante el resto de la historia, Vince. Después de las presentaciones entre este par, podemos recoger algo de información respecto a la situación actual que cruza el pueblo de Tierra, al que aparentemente pertenece. Luego de llegar ambos a su destino y separar caminos, nuestro protagonista pone en marcha su adaptación al entorno, y usando su habilidad de actuación, trata de mimetizarse con el mismo. Esto provoca que, en busca de un poco de agua, entre al salón del pueblo, lugar en el que tras destacar incómodamente, para poder prevalecer en este hostil ambiente, decide dar nacimiento a la leyenda de Rango. Momento que da pie a una narración breve pero certera, con la que deja en claro la letalidad de su personaje, y maravillando a los presentes del lugar, logra tener un momento de aprobación grupal. Desafortunadamente, termina por dejar un cabo suelto que solo hace más grande su mentira, compartir nombre con quien mató a los hermanos Jenkins.
tras haber metido aún más la pata, diciendo que lo hizo con una sola bala, no tiene más opción que extender su monólogo explicando cómo logró hacer que fallecieran los 7. Mientras tanto, Vince junto al banquero, el señor Merrimack, por medio de su conversación, dejan en claro la gravedad del problema con la escasez de agua, mostrando el nivel de la reserva a punto de agotarse, y sembrando la semilla de sospecha ante alguien que está tirando agua en medio del desierto. Volviendo con nuestro protagonista, vemos como luego de dar fin a su casi impecable relato, es victoriado por la multitud presente en la taberna, pero nuevamente, es incapaz de disfrutar mucho tiempo de su gloria, por la llegada de Bad Bill y sus hombres, quienes tras una pequeña confrontación entre Rango y su líder, se decide por este último dar inicio a un duelo. Ahora en medio de la plaza, se da un penoso intento de inicio por parte de nuestro protagonista al duelo, pero por fortuna del mismo, el combate se ve interrumpido por la llegada de un halcón, quien a su vez, da comienzo a una persecución al mero estilo Jurassic Park, la cual es librada por el camaleón entre una mezcla de regaliz, suerte, y una torre de agua, con la que puede dar fin al ave, pero que marca el momento donde logra ganarse por completo el respeto de todo el pueblo, y obtener el honor de conocer y hablar con el alcalde. Ya en la sala de espera, y posterior a un breve intercambio de miradas con Vince, Rango ingresa a su oficina, donde junto al nombramiento de sheriff, se nos muestra por medio de la conversación previa a este suceso, la ventaja intelectual que la tortuga posee gracias a sus años de vida, y cómo por medio de la fe, logra mantener al pueblo en pie, y a su merced, dejando a su vez una frase que nos servirá más adelante. Que controle el agua, entonces lo controlará todo. Luego de eso, y rápidamente asimilando su nuevo cargo, Vince y él se reencuentran, esto debido a que ella necesita comentarle el problema del agua, y su teoría sobre el culpable de estar tirando tan vital líquido en medio del desierto, todo esto cayendo en oídos sordos, gracias a que el sheriff se ha inmiscuido demasiado en su arrogante papel, solo siendo devuelto a la realidad tras saber lo que le ocurre a la ley en ese pueblo, y quedándose con la duda al respecto, debido a la llegada del mediodía, momento en el que comienza una extraña danza por parte de los pobladores que solo aumenta el misterio, y se intensifica con la mención de Víbora Jake. Tú matar pájaro, pájaro muerto, víbora venir. Continuando, se nos muestra la razón de este suceso, un grifo con el que se supone todos los miércoles se esparce agua a través de los pobladores, siendo marcado tal ritual por la llegada de la llave. Pero que únicamente les ofrece un montón de lodo, provocando descontento y un discurso del alcalde para intentar suavizar la conmoción, que se ve empeorado por la intervención de Vince, quien menciona accidentalmente la sequía en el banco, provocando únicamente que se desate el pavor. Ahora con los civiles a punto de amotinarse contra el banco, Rango decide poner orden, y aprovechando el agua ahí presente, decide tomar unos cuantos tragos mientras dice palabras vacías para mitigar el miedo, siendo apoyado por el alcalde, y cerrando con la promesa de cuidar tan valioso líquido. Ya caída la noche, ahora más que nunca inmerso en el papel, se da su primer prueba en el susodicho cargo, al encontrar un grupo de exploradores sin equipo, y en su intento de bondad, les da herramientas, y un permiso para continuar excavando, no sin antes mostrarles su valiosa joya dorada, el banco de agua. Al día siguiente, por la mañana se da la noticia del robo al banco, desatando el miedo que solo se ve calmado por la intervención de los dos reptiles al mando, llegando a la conclusión de formar una partida, con la que tras reclutar a aquellos con conocimiento en el uso de armas, y una impresionante pero inútil cabalgata, regresan al pueblo. Buscando una nueva alternativa, Rango opta por nombrar al Cuervo como su segundo al mando, mismo que da la obvia indicación de buscar en los túneles, no sin antes preparar con antorchas a los miembros del grupo que realizarán este viaje, donde se aprovecha para unir a Vince y una gallina con conjuntivitis al mismo. Tras iniciar la búsqueda, y optar por seguir el camino que creaba la tubería, se da comienzo al trayecto a través del mismo. Este recorrido siendo detenido en seco por el final del túnel, pero rápidamente solucionando el problema con una idea de Rango, optando por apagar las antorchas para ser iluminados por la luz natural que se filtra a través del techo, punto en el que solo queda trepar hasta la cima y continuar desde ahí. Ya en la superficie, podemos ver los estragos que ha tenido la sequía en la flora del lugar, además de las consecuencias que ha sufrido el señor Merrimack, quien en un intento de descubrir la razón detrás del misterio del agua en medio del desierto, compartió destino con el de un periodista latinoamericano. Con la diferencia de una muerte en ahogamiento, y la humedad circundante que dejó unas marcas de huellas en la tierra. Ante tal descubrimiento, solo queda la opción de despedirlo y seguir adelante, pues... Los pájaros
también comen. Y hablando de pájaros, el cuervo encargado de guiar la expedición hace un descubrimiento que les permite seguir el rastro de los bandidos, pudiendo ahora sí, cabalgar. Luego de una larga tarde a correcaminos, nuestra pandilla tiene la posibilidad de descansar en un pequeño campamento improvisado. En este, tras un breve relato del espíritu del oeste, nuevamente nuestro camaleón hace su mentira más grande, pues ante una pregunta sobre Víbora Jade por parte de un miembro del grupo, decide decir que él es su hermano, porque, y citándolo a él. Mamá tenía una vida social muy activa. Prosiguiendo con el monólogo, tras profundizar aún más en esa falsa verdad, mintiendo con su inmunidad a su veneno, da por concluido el tema con el miedo de Jake a los halcones. Con todo lo dicho y antes de ir a dormir, uno de los presentes, Spoons, decide agradecer al espíritu del oeste la llegada de Rango a sus vidas como la esperanza para un mejor mañana, a la par que se muestra la culpa del susodicho al saber la verdad detrás del héroe que la gente cree que es. Gracias a la culpa que lo carcome, es incapaz de descansar, y opta por acompañar a Vince en un claro para apreciar el horizonte. Ya ahí, ella le cuenta su creencia en que las dagas españolas, que según las leyendas se mueven en busca de agua, siempre ha esperado ver a dónde se dirigen con la esperanza de encontrar un lugar repleto de la misma para todos. Debido a eso, Rango le promete que obtendrán el agua robada como una forma de calmar esa falta de respuesta ante su espera, despidiéndose finalmente con un cálido beso en la mejilla aprovechando una aparente parálisis, estrechando así su relación. Al día siguiente y tras haber alcanzado a los ladrones, Rango opta por cambiar de alternativa y hacer un asalto a su modo. Aprovechando los papeles de la obra que estaba ensayando al inicio de la cinta, decide acercarse bajo la fachada de una compañía de actores dramáticos, donde luego de ver las interpretaciones dignas del Oscar de los miembros del grupo, deciden dar pie al asalto, después de que se diga: ¡Arriba las manos! Ante una aparente superioridad numérica, nuestros héroes creen tener este encuentro ganado, para finalmente arrepentirse cuando se nos muestra a la familia de topos completa, donde no teniendo ninguna opción al estar rodeados, comienzan una accidentada persecución al activarse la señal, desatando así, una de mis secuencias favoritas del filme y del cine animado en general, así que permítanme cambiar el tono para mostrarles. Con esta supuesta victoria, los héroes se regodean con unas cuantas bromas al respecto. Desafortunadamente, esto solo ha comenzado. Dicho problema siendo notado por el encargado de la señal, teniendo como única opción huir ante la inminente amenaza aérea. Por el otro lado, sus compañeros no corren con tanta suerte, pues ahora bajo la merced de sus atacantes, no tienen más alternativas que intentar repeler los ataques enemigos, sufriendo de este modo el abordaje de varios roedores y pérdida del sheriff, que por su parte disfrutando un poco del viaje y brindando apoyo aéreo, es capaz de librarla aunque no de la forma más cómoda. Y aun con eso se logra reunir el grupo. Desafortunadamente, sufriendo un accidente que cesa por completo la huida, y dejando al descubierto la inexistente agua por la que tanto se peleó. Ante su cabizbaja llegada de la misión terminada en fracaso, Rango opta por confrontar al alcalde. Durante este aparente simple juego de golf, podemos ver la clara realidad con la figura esperanzadora que esta tortuga retrata, una simple mentira de preocupación que enmascara la indiferencia por el pueblo, y el interés únicamente presente en el progreso. Sabiendo ahora que nuestro héroe se ha tornado una amenaza para sus planes, opta por llamar a un reptil del que ya se ha hecho mención desde hace mucho. Más tarde ese mismo día, vemos la situación en la comisaría, donde a pesar de tener las piezas del rompecabezas, 2 de las 3 personas a cargo no encuentran la conexión entre las mismas. Por lo mismo, Rango decide tratar de explicar todo, siendo interrumpido por una turba iracunda en busca de venganza contra aquellos que robaron su último ápice de esperanza, optando nuestro protagonista por persuadirlos usando las palabras en lugar de la violencia, donde tras un breve discurso donde les pide a los pobladores que mantenga la fe, que tengan fe en él, su sentencia ha llegado. Tras luego de tanto tiempo anticipando su llegada, Víbora Jake ha llegado. Hola, mi hermano. Con una breve pero certera confrontación ante aquel supuesto implacable héroe, logra fácilmente desmontar sus mentiras enfrente de toda la gente que hace muy poco creía en él, dejándole una única advertencia. Si te vuelvo a ver, llevaré tu alma directo al infierno. Y finalmente haciéndolo marcharse de tierra, nuestro protagonista decide deshacerse de la identidad que construyó, y simplemente retomando sus pasos iniciales, opta por rendirse y dar fin a este viaje cruzando el camino. Pero con la suerte que tanto lo caracteriza, solo ha concluido parte de su cruzada, dando pie a su siguiente parada.
En un desierto salino, logra avistar una carroza custodiada por guardianes dorados, sinónimo de algo. El espíritu del oeste hace su aparición, bajo el aspecto de la estrella del western, Clint Eastwood, habla con nuestro protagonista y lo hace entender algo: nadie puede escapar de su destino, pues a pesar de que el camaleón lo arruinara todo, y no supiera por qué está ahí sabiendo que ni siquiera debería encontrarse en aquel lugar, le hace entender algo al mismo: la historia que le depara, requería que esto fuera necesario, siendo que la conveniente presencia de un reptil tropical en medio de un desierto, puede en un inicio parecer el absurdo resultado de una aleatoria tirada de dados, pero en el caso de este animal en particular, significa todo para él y la gente que lo necesita. Tras haber llegado al otro lado, como recompensa de este hito recibe por parte del armadillo y las dagas españolas la información que necesitaba: la ubicación del agua. Ahora, con la información que posee gracias a sus nuevos aliados, puede entender una frase dicha por el alcalde: el que controla el agua lo controla todo. Esto, y las evidentes señales de manipulación en torno a una válvula que puede representar la salvación del pueblo, se decide por hacer finalmente algo. Voy a volver. Con esta reivindicada fe en sí mismo, decide hacer una parada previa para juntar algo de ayuda. Ahora, con un plan gestándose, y preparado para lo que ocurra, es digno de portar aquella estrella que tan grande le quedaba en un inicio, momento donde la leyenda de Rango está a punto de consolidarse. Por parte de nuestra coprotagonista, estando de manos cruzadas y bajo amenaza, se sigue negando en vender las tierras de su padre, cosa que ante los ojos del alcalde, solo tiene una solución. Pero que por suerte para Vince, una inesperada presencia finalmente ha llegado. Con el inicio de este último duelo bajo una amenaza directa, la tensión en el aire es palpable, y las consecuencias están puestas en la mesa. Rango, sabiendo la precisión milimétrica que este plan requiere, decide entregar su suerte en manos del destino, todo esto simbolizado por la llegada del mediodía, que únicamente sirve como marca para el inicio de su plan, que para suerte del reptil, no sin algunos inconvenientes en el camino, logra ejecutar la primera pero más importante fase del plan con éxito. Pero aún sin acabar con la serpiente, la llegada de sus refuerzos es más que oportuna, provocando el más profundo horror en la misma, pero que solo es un breve momento, pues tras descubrir el fraude detrás de ese halcón, decide por tomar represalias, intentar acabar con la formación de murciélagos en busca de venganza, pero únicamente quedando vulnerable por mano propia ante alguien con ojos de asesino. Desafortunadamente, ante la aparente victoria del bien, nuevamente es interrumpida por la intervención del alcalde, quien, harto del tema, decide dar fin a todos sus problemas acabándolos de raíz, pues a fin de cuentas ellos no son forajidos, son empresarios. Con sombreros nuevos. Por su parte, nuestro par de tortolitos, luego de un bello pero inoportuno reencuentro, con la ayuda de una bala de emergencia, logran voltear la situación a su favor, con la que, además de ganarse el respeto de Víbora Jake, y finalmente ver el encuentro de dos leyendas, se deshacen del alcalde con la ayuda de este último. Ahora, con la abundancia de agua para todos, podemos ver el radical cambio que han sufrido en su estilo de vida, a tal punto de poder permitirse todo tipo de lujos, pasatiempos, y un cambio de 180 grados de su realidad, pero uno de ellos sin olvidar su nuevo papel, pues para satisfacer las necesidades de las masas, el héroe debe abandonar su ser y solidificar su imagen como un icono que será recordado por siempre. Entonces, ¿es la escena del atardecer? con su nombre en lo más alto, y la mejor vida posible para aquellos quienes le importan, Rango puede despedirse de la forma más gloriosa posible. O tal vez no tanto. Bajo la dirección de George Verbinski, encargado de la trilogía de Piratas del Caribe, escritura de John Logan, con una filmografía mixta, musicalización de Hans Zimmer, de la que su calidad habla sola, con la fotografía de Roger Deakins, con películas en su currículum bastante identificables, y un prodigioso elenco de actores mayormente recordado por la maravillosa interpretación de Johnny Depp, Rango, estrenada en el ya lejano 2011, se colocó como un ligero éxito en taquilla, al recaudar más que su presupuesto inicial de 135 millones de dólares, pero no llegando a duplicarlo, juntando únicamente 245 millones, y aun con eso, en el año 2002 se logró obtener la estatuilla dorada de la cual soy tocayo por mejor película animada.
teniendo como competidores de ese mismo año a Un gato en París, Chico y Rita, Kung Fu Panda 2 y la primer película del gato con botas, que en general, y gracias a que no tengo fresco ninguno de los filmes de ese año, no puedo sacar un veredicto certero, pero viendo a uno de los competidores en particular, es fácil ver que la competencia se mantuvo bastante reñida ese año, siendo los factores de desempate, elementos más que nada subjetivos, y que ya depende de la persona y gustos que ésta posea. Aún así, me parece una lástima que esta obra se haya mantenido tanto tiempo en el olvido, pero por suerte y gracias a distintos creadores de contenido, si estás viendo esto las review de Camilo Soy Tu Fan, se ha podido traer de poco en poco a la conversación. Un poco irónico viendo que uno de los temas principales de la cinta era el olvido a los iconos. En fin, volviendo al punto, con un 79% de calificación en Rotten Tomatoes y 75 en Metacritic, podemos decir que es una película con buenas calificaciones, sobre todo para estándares actuales, pero que en general no pasó como la magnus opus con la que se representa a día de hoy, siendo esto un posible resultado de dos vertientes que tengo en mente, o debido al año en que se estrenó, y en general el estándar en el que se tenía el medio animado en esos momentos, se consideró como un producto fuera del lugar para el mismo, pero que a día de hoy con obras que exploran tropos más allá de los esperables a simple vista en este arte, finalmente se ha podido colocar en el lugar que desde un inicio se merece. O la nostalgia ha hecho que se embellezca y simplemente las personas la disfrutan más de lo que deberían, lo cual no considero muy plausible, pero como no quiero darle la razón a los críticos especializados pues, cambiando de tema viendo que me estoy disociando cada vez más, es de mi interés tomar el apartado que más disfruto a la hora de analizar películas, el Como datos destacables en el desarrollo de la cinta, además de ser la primer película en 35 años totalmente animada en la historia del famoso estudio industrial Light and Magic, que con solo mencionar su galardonado trabajo en Parque Jurásico, no tengo nada más que decir respecto al estudio, pero sí de su grabación de voz, que fue realizada en apenas 20 días, todo esto según la wiki, por lo cual, recomiendo tomarlo con pinzas, debido a la agenda de su actor protagónico, en busca de mayor inmersión e interacción entre los personajes, se les dotó de sets con los cuales realizar del mejor modo posible su interpretación en las distintas escenas. Del lado de los storyboards, podemos encontrar lo esperable, fases tempranas del filme, diseños iniciales, y cambios en escenas dentro del corte final, pero con una particularidad interesante. Usando las grabaciones mencionadas, se buscó que los personajes mantuvieran lo máximo posible de las interpretaciones de cada uno de sus actores, algo aún más sorprendente cuando oyes el cómo se hizo cada uno, siendo que la mayoría de los mismos, nació de un popurrí de cada artista haciendo garabatos de sus ideas para posteriormente pulirlos en sus respectivos estilos artísticos, y finalmente integrarlos en un diseño final. Gracias a este modo de trabajo, se pudo realizar una simple pero eficaz comunicación de la personalidad en el diseño. Como un par de datos extra, me llama la atención los diseños beta de Víbora Jake, quien originalmente tendría brazos, eso y que a base de storyboards, crearon su propia versión de la película en una versión en cómic, que tan solo me hace querer ver esa versión, y mostrarles un poco del arte que pude obtener para despedir bellamente esta última sección. Guaos, tras revisitar este filme luego de tanto tiempo, puedo tener la misma conclusión de aquel entonces. Fue hermoso. Por medio de un único pero poderoso mensaje, es fácil apreciar la calidad narrativa detrás de esta historia. Usando como guía a nuestro camaleónico protagonista, el guión de esta cinta es capaz de ilustrar la realidad detrás de la búsqueda de un destino. Todo sin importar quién o qué, necesitamos algo en que creer para poder seguir adelante, una fuerza que nos mantenga en pie aún con las adversidades en contra y que nos haga querer nuevamente el mañana. No importa la pequeñez detrás de este, o lo fuera de lugar que esté, al final, siendo entes conscientes de nuestra propia existencia, es normal desear conseguir algo que nos permita prevalecer fuera de nosotros mismos, una conexión humana con alguien especial, un objeto que simbolice el logro de haber acabado una meta, un legado del cual formar parte, o mejor dicho, poder conseguir llegar más allá de lo que esperábamos en un inicio, marcando huella en nuestra propia historia, y solo tal vez, en la de los demás. En fin, por mi parte esto ha sido todo en el video del día de hoy, espero y estén pasando un bonito día, tarde, o noche, y sin nada más que decir me despido, no sin dejar mi calificación aquí, y esperando que hayan disfrutado de mi trabajo. Recuerden
En la actualidad tienen un nombre para casi todo. No importa cómo te digan, las acciones forjan al hombre. Sí, pero mis acciones empeoraron todo. Soy un farsante, un impostor. Ellos necesitan un héroe. Pues sé un héroe. No lo entiende. Ni siquiera debería estar aquí. Exacto. Viajaste mucho para buscar algo que no está aquí. ¿No lo ves? No es por ti, es por ellos.